Buenos días, jóvenes raimondinos. Una semana más en la plataforma Aprendo en Casa, semana número 37. Hoy día, jueves 17 de diciembre, quien les saluda su profesor Ángelo Bantulfe de la institución educativa Antonio Raimondi en el área de educación para el trabajo. Hoy empezamos nuestra última semana de esta plataforma de Aprendo en Casa. La semana 37 se titula Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. La actividad 1 de hoy día jueves 17 de diciembre se titula Comprendemos la pérdida de empleo y comprendemos el trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país. ¿Qué aprenderé hoy? Bueno, creo que eso ya ha quedado claro. En la actividad de hoy comprenderás primero la pérdida de empleo y segundo el trabajo remoto como hitos generados por la pandemia en nuestro país. Tu reto entonces será elaborar un mapa mental de esos dos conceptos, sobre la comprensión acerca del trabajo remoto y sobre las actividades afectadas por la pérdida de empleo en tu localidad. En el 2020 tuvimos dos hitos en el mundo del trabajo. Si escribiéramos una crónica relacionada con el mundo del trabajo del año 2020, tendríamos que señalar indudablemente primero la pérdida de empleo y segundo el trabajo remoto. Creo que esto ya está quedando hasta el momento bastante claro, como hitos generados por la pandemia en nuestro país. Recordemos que el 15 de marzo del año 2020 se promulgó el Decreto Supremo 044-2020-PCM que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, quedando restringidas las actividades educativas, comerciales, culturales, recreativas, restaurantes, entre otros. Estas medidas trajeron consecuencias negativas en los empleados, entre ellas licencias sin sueldo, reducción de horas de trabajo, reducción de sueldo y pérdidas de trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, en el segundo trimestre de este año, es decir, marzo, abril y mayo, más de 2.3 millones de personas quedaron desempleadas en Lima. Esta situación crítica afectó a todo el país. La población ocupada disminuyó en todas las ramas de actividades en el trimestre de estudio, decreció en las actividades de construcción en un 57.1%, manufactura con 56.3%, servicios 45.8% y comercio en 46.6%. De acuerdo a estudios realizados por la UNICEF, la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentaría de un 26.9 en el 2019 a un 39.9 en el 2020, como consecuencia directa de la pandemia. De acuerdo con estas estimaciones realizadas por la UNICEF, el 1.2 millones de menores de edad podrían caer en pobreza en el 2020. Se estima que las niñas, niños y adolescentes de hogares rurales serían los más afectados, pues la pobreza se incrementaría de un 47.3% en el 2019 a un 62.3% en el 2020. Miren, jóvenes, todos estos cambios que se vienen dando a raíz de la pandemia. Pero los que viven en hogares urbanos también tendrían una afectación considerable con el aumento de 10% en la pobreza monetaria en Lima metropolitana y de 13% en la costa urbana, donde por lo menos 3 de cada 10 personas de 0 a 17 años estará en esta situación en el año 2020. Usted mencionó, esta es una pregunta que hace Gilda, como una alumna de Piura. Usted mencionó ligeramente algo sobre el trabajo remoto. Claro, no hemos hablado nada todavía sobre el trabajo remoto. ¿Podría ampliar sobre el trabajo remoto? Es necesario recordar que este año, a medida que las infecciones del COVID-19 se iban expandiendo, el gobierno del Perú promulgó el decreto de urgencia 026-2020, que tiene como objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar medidas preventivas y de respuestas para reducir el riesgo y propagación en el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus COVID-19, así como ayudar a disminuir la
Afectación de la economía peruana. Entonces, en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la mencionada norma, se faculta a los empleadores del sector público y privado de modificar el lugar de la prestación de servicio de todos los trabajadores para implementar el trabajo remoto mediante soporte físico y digitales según la norma mencionada. Entonces, a esto se le conoce como trabajo remoto. El trabajo remoto se realiza a través de medios o equipos informáticos y de telecomunicaciones como el internet, telefonía u otros que posibiliten realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Trabajo remoto. El teletrabajo se define como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de escritorio para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Según la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, el futuro del teletrabajo después de la pandemia de COVID-19 es probable que presente tasas de teletrabajo que sigan siendo significativamente más altas de las que eran antes de la aparición de la pandemia. Muy bien, jóvenes, cabe resaltar también que el país ha quedado endeudado. Se han hecho préstamos hasta por 100 años. Quiere decir que quizás sus nietos terminen de pagar el préstamo que el Perú ha hecho para poder sobrellevar esta crisis. Tu reto: elabora un mapa mental de la comprensión acerca del trabajo remoto y sobre las actividades afectadas por la pérdida de empleo en tu localidad. Anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase está terminando. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Muy bien, jóvenes, ese es un pequeño pensamiento, espero que lo analicen y lo hagan parte de su vida. Haciendo pequeñas cosas todos los días podemos alcanzar el éxito, como dar un paso a la vez. Para poder caminar un largo tramo, solo necesito dar pequeños pasos y cada vez mi objetivo va a ser más corto. Muy bien, jóvenes, les agradezco su participación. Estamos finalizando el año, un año distinto. Espero sus evidencias a mi WhatsApp personal y por favor sigan cuidándose mucho, que este virus no ha desaparecido, sigue latente entre nosotros y con la activación de la economía esperemos que no se siga propagando. Ustedes, jóvenes, sigan conservando sus medidas de precaución y los veo el día de mañana.